Bueno, pues buenas tardes. Ya estamos en línea, ¿verdad? Entonces, pues buenas tardes, bienvenidos a la conferencia a nuestra escuela para padres. Bienvenidos a este lugar para ustedes, alumnos, padres de familia, comunidad en general. Hoy tenemos, pues, muy buenos invitados a la conferencia. Queremos agradecerles y pues con esto iniciar la conferencia. Vamos a escuchar las palabras de nuestra directora, las palabras de bienvenida. Adelante, directora. Hola, muy buenas tardes. Con gusto saludo a toda la comunidad estudiantil del CEBETA 197, así como también a nuestros queridos padres de familia que nos acompañan en esta tarde. El área académica preocupada por la participación y tratar de involucrar a los padres de familia en la formación y educación de sus hijos. Bueno, pues el día de hoy hemos invitado a CIFA, al Centro de Integración de la Familia y del Adolescente que tenemos aquí en Ciudad Obregón, para que nos acompañen con una conferencia, la cual tiene por título Límites y Autoridad Positiva. Definitivamente, pues va a ser una temática que nos atañe a todos, ya que el trabajo que realizamos es con jóvenes. Y bueno, la idea es seguirnos formando para poder nosotros brindarles un mejor servicio a nuestros estudiantes, saber cómo formarlos, y ustedes, señores padres de familia, bueno, también tener más elementos para poder guiarlos en su vida como adolescentes y jóvenes. Y para ello tenemos, representando a esta institución, al licenciado Carlos García Castillo, quien nos acompaña de CIFA y quien es el conferencista de esta tarde, y nos va a hacer el favor, pues, de ahondar en esta temática, que ya de primera instancia, pues, decimos hablar de límites y autoridad positiva. Habrá autoridad positiva, ¿verdad? Entonces, a veces la vemos siempre como algo negativo. Entonces, bueno, vamos a cederle el uso de la palabra para que nos comparta un poquito más acerca de este tema, en el cual todos podamos aprender. Es un espacio para ustedes donde se puede compartir la información a través de nuestras redes sociales. Les pedimos pues que compartan esta transmisión, y de igual manera puedan hacer sus aportaciones a través del chat, ¿verdad? De Facebook. Entonces, sean todos bienvenidos. Agradezco de antemano al equipo directivo organizador de este evento, al maestro Adolfo García Leiva, subdirector académico, y al maestro Alfredo Benítez Damián, jefe del Departamento Académico y de Competencias. Entonces, nosotros como CEBETA 197, preocupados por la formación y brindar servicios educativos de calidad, bueno, estamos aquí trabajando en esta tarde para tener un acercamiento con nuestros padres de familia, y bueno, y también tener un espacio de reflexión y de debate con nuestro conferencista acerca de ese tema, límites y autoridad positiva. Bienvenido sea licenciado Carlos García. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y primero que nada, pues hablar del tema o el título, que es precisamente el de límites y autoridad positiva. Pues es un tiempo a lo mejor breve, corto, que más que para saber todo sobre el tema, sí nos sirve para ahondar como manera de reflexión y como para cuestionarnos en qué parte como papás o como mamás estamos haciendo en cuanto a esta autoridad o límites con los hijos, ¿no? Que es un tema pues muy común o muy recurrente en la consulta, que los papás a veces no sabemos qué hacer o cómo actuar respecto a esta situación de límites con los hijos, ¿no? Quisiera empezar con la pregunta que se hizo la directora ahorita, que dice, ¿habrá autoridad positiva? Definitivamente la hay, ¿sí? Y muchas veces creemos o dudamos que no la haya, muchos papás, porque asociamos autoridad con regaños, asociamos autoridad con golpes, con castigos, ¿sí? Sin embargo, muchas veces olvidamos que parte de esa autoridad también es firmeza y claridad, ¿no? ¿Sí? Podemos ser padres autoritarios sin maltratar a los hijos, ¿no? De hecho, pues eso no sería una autoridad como tal, sería un maltrato, ¿no? ¿Sí? Entonces, una autoridad bien definida como padre o como madre sería aquella en la cual
Sí hay concesiones hacia los hijos, pero hay límites, hay reglas claros, hay firmeza, ¿sí? Los hijos saben que los papás son una autoridad, saben que tienen que responder hacia ellos y también el papá hacia los hijos en algún momento, ¿no? Es una familia, digamos, de cierto modo democrática, ¿no? En la cual todos tienen voz y voto, pero definitivamente está muy enmarcado cuál es el papel o función de cada uno, ¿no? Empezando por los padres y por supuesto de los hijos también es importante, ¿no? Entonces, algo que ha crecido la importancia y las dudas respecto a qué hacer con los hijos se debe precisamente a las diferencias generacionales que ha habido, ¿no? ¿Sí? Muchas veces nos preguntamos como papás, ¿por qué los hijos de ahora son tan desobedientes, ¿no? Y antes éramos muy obedientes, antes todo lo que nos decía mamá y papá hacíamos caso, ¿no? Con una mirada o con un chanclazo y estábamos siempre, ¿no? Todo lo que nos pedían, ¿no? ¿Y por qué ahora son tan rebeldes? ¿Y por qué ahora son tan desobedientes o tan groseros? ¿No? Es una pregunta muy recurrente en casi todas las pláticas que se hace al final y muchas veces con la cual los mismos padres que participan en las conferencias concluyen de que los que están mal ahora son los jóvenes, ¿no? Si antes éramos obedientes, ¿sí? Antes hacíamos todo la primera, ¿no? Y mis papás me pegaban o me regañaban mucho y aquí estoy muy bien. ¿Y por qué mi hijo no? ¿Sí? Si yo puedo estar bien con con ese trato de mis papás, que eran muy autoritarios o que me regañaban, me podían golpear, y aquí estoy, ¿sí? Dando a entender que no hay ningún problema ahora, ¿no? Sin embargo, es muy distinta la situación si queremos compararla, porque antes, si bien es cierto que muchas veces el entorno familiar era muy consistente en esta parte, ¿no? Muy consistente en el sentido que el padre de familia, por lo general, su función era aportar, ¿sí? A la casa, aportar el sustento económico, trabajar la mayor parte del día. Y en su mayoría las mamás se dedicaban de lleno a estar en casa con los hijos, ¿sí? Así era la mayoría de las familias unas generaciones atrás, ¿no? Sí, como las que crecimos a lo mejor muchos de nosotros como papás o nuestros papás o nuestros abuelos, ¿no? En la cual el padre de familia sustentaba económicamente y la madre se dedicaba a las tareas del hogar, ¿no? Eso obviamente, y todos estarán de acuerdo conmigo, ha cambiado radicalmente, ¿no? Sí, con mayor o menor resistencia en algunas familias, pero mayormente, pues la situación en casa ya no es así, ¿sí? Mayormente en nuestras familias trabajan ambos, trabajan papá y mamá, ¿sí? Y en donde no hay papá y mamá, pues está la mamá a lo mejor sola cubriendo ambas tareas, ¿no? Trabajando y criando a los hijos, ¿no? Entonces, definitivamente nos enfrentamos a situaciones nuevas, ¿sí? Relativamente, pero que si tratamos de solucionarlas como antes, pues nos vamos a encontrar con un estrago de familia, ¿no? Sí, se va a hacer un desastre, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos solucionarla como antes? Pues muchas veces, justamente como nuestros papás, nuestros abuelos decíamos, eran muy autoritarios, se imponían, había respeto, había castigos, regaños y todo estaba bien. Queremos solucionarlo del mismo modo con nuestros hijos, ¿no? Pero sorpresa, ahora si nos atrevemos a golpear a los hijos, a regañar a los demás o a gritarles, pues los hijos ahora son respondones, ¿no? Y no se dejan ni contestan, se te quieren demandar muchas veces, ¿no? Entonces, o te mandan al psicólogo, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Esta actitud de los hijos viene derivada principalmente de qué? De que si bien sí es importante la autoridad o el límite en casa, también es importante la parte del afecto, la parte de la comunicación, la parte de la constancia y la estancia con los hijos, ¿no? Estar con ellos, ¿no? Entonces aquí se abre una brecha muy grande en diferencia generacional cuando ahora vemos familias en las cuales ambos padres trabajan y por lo tanto los hijos mucho tiempo se encuentran solos, ¿sí? Ya no está la mamá todo el día ahí atendiéndoles, dándoles comida, ayudándoles con la tarea. En su mayoría las mamás, como les comento, ya están trabajando también, igual o hasta más que los papás a veces, ¿no? Entonces, es un problema muy grande para los hijos, porque ¿qué se enfrentan los hijos ahora? Pues se enfrentan justamente, en la mayoría de los casos, a padres con mucha carga laboral, padre y madre, y a mucho estrés, ¿sí? De ambos padres, ¿no? Entonces, ¿cómo somos los papás ahora? Oye, pues todo el día estamos trabajando, queremos llegar y que esté todo listo, que esté ordenado, que estén las tareas terminadas, que esté el cuarto ordenado, que ya se hayan bañado, pero esperamos que los hijos hagan eso por sí solos sin esa permanencia de nosotros en casa, ¿no? Sí, que obviamente no se supone ni la intención es dejar de trabajar, ¿no? Pero sí de entender por qué los hijos ahora están con esta rebeldía, con esta actitud, ¿no? ¿A qué se debe? Pues precisamente a la falta de afecto, ¿no? O sea, los papás estamos trabajando y nos enfrentamos con que en casa todavía hay más trabajo en cuestiones domésticas, en cuestiones de ayudar a los hijos con las tareas, en cuestión de jugar con ellos. Y en realidad es una tarea muy demandante, ¿sí?
No es nomás demandante el horario de trabajo de cada uno como papá, no nomás es demandante la relación de pareja que tenemos que llevar o que tenemos que solventar, es demandante lo que los hijos esperan de nosotros, ¿no? Pero muchos papás, otra vez, y mamás, en la actitud o en la postura de que yo ya hago mi trabajo, porque voy a trabajar y tengo un sustento, pues de repente se deslindan de lo que pasa en casa también, ¿sí? Oye, yo ya llegué muy cansado. Yo he visto muchos papás en consulta que dicen, pues es que todo el día trabajo y llego y pues la verdad lo que quiero es dormirme, ¿sí? Y pues claro que sí, no dudo que todos lleguen con las ganas de dormir. Por una parte, eso es algo real, están cansados, pero por otra parte es bueno. ¿Y qué pasa con los hijos en ese lapso? ¿O qué pasa con esa desatención a los hijos, no? Entonces, se vuelve más importante que nunca, pues, este trabajo en equipo por parte de la pareja, ¿no? ¿Sí? En vez de que se vuelva un conflicto de que, oye, pues te toca a ti o te toca a mí y yo siempre estoy cansado, yo trabajo más, tú no haces nada, yo todo el día estoy fuera, pues a lo mejor repartir actividades de manera gradual, ¿sí? O de manera lógica, en la cual, bueno, pues si antes la mamá se la llevaba en casa y el papá trabajaba, y ahora la mamá también trabaja, pues por lógica, o por obvias razones, pues el papá también tiene que aportar más en casa ahora, ¿no? ¿Sí? O sea, ya no basta que el papá nada más trabaje, ¿no? Entonces, nos quedamos como a medias si de repente la mamá está trabajando, que es algo nuevo para muchas mamás, pero los papás dicen, no, pues mi labor sigue siendo trabajar nomás, ¿sí? Sin embargo, no, o sea, también así como la mamá hizo un cambio en aportar a la casa o en aportar a la economía, pues también el papá, a la par que la mamá hace un cambio, pues tiene que hacer un cambio el padre en estar más con los hijos, en hacer labores domésticas, ¿no? Y eso pues va a bajar la carga de los dos, no nomás de la mamá ni de los hijos, ¿no? Entonces, ese cambio apenas se empieza a hacer y seguimos familias en las cuales los papás apoyan y ponen de su parte en este cambio también, pero hay muchos todavía papás que se resisten a ello, ¿no? Y por lo tanto vemos mamás sumamente estresadas, sumamente ansiosas, mamás con depresión, ¿sí? Las mamás de ahora, si ustedes conocen algunas, o ustedes mismas como mamás, se darán cuenta que viven con mucho más estrés que antes, ¿sí? Y esto se debe otra vez a la sobrecarga de actividades, ¿no? Y a la sobrecarga de responsabilidades. Entonces, vamos a pensar en los tipos de papás que hay o de padres. Pues muchas veces queremos clasificar a los papás como es un papá muy bueno, es una mamá muy buena, o es un papá muy malo o muy mala, ¿no? Entonces, más que pensar en papás buenos y malos, vamos a buscar que sea un papá suficiente, ¿sí? Un papá suficiente es un buen papá, una buena madre, ¿no? En el sentido de ¿qué? De que no permite que los hijos hagan todo y los consiente todo, pero tampoco se la pasa regañándolos o golpeándolos, mucho menos, ¿no? Sí, que todo sea autoridad, ¿no? Entonces, un punto medio en el cual un papá es suficiente o buen padre es justamente aquel en el cual hay dos cosas. Hay límites, autoridad positiva, pero también hay afecto, también hay atención, ¿no? Entonces, en la mayoría de las casas, por lo general, hay una de estas dos cosas. Hay familias muy autoritarias, en el modo negativo de cual solo me impongo, solo te regaño, tu única tarea o tu única responsabilidad es ir a la escuela, decimos muchos papás. Y hay otras familias en las cuales no hay nada de autoridad y los hijos hacen lo que quieren, que también es muy común ahora, ¿no? Hay familias que como los papás se la pasan fuera, pues lo que menos quieren es llegar a reñir con sus hijos o imponerse, ¿no? Entonces llegan y los hijos no están y pues déjalos, pues ni modo, pobrecitos, se aburre todo el día, ¿qué tiene que salga? ¿Qué tiene que tome? ¿Qué tiene que llegue a la hora que quiera, ¿no? Entonces no hay límites justamente porque nos hace sentir culpables a muchos papás el llegar a imponernos, ¿no? Muchos papás dicen, no, pues ¿cómo lo voy a regañar si no lo veo todo el día, ¿no? ¿Sí? O todo el día no estoy aquí, pues mínimo, pues hay que darle dinero para que se divierta, para que gaste, que salga el tiempo que quiera, ¿no? Entonces, somos flexibles de más a veces, ¿no? En este sentido, ¿no? Y se nos olvida la parte autoritaria, autoridad positiva, ¿no? Entonces, ocupamos ambas cosas, ¿no? Un tipo de familia que empieza a presentarse mucho en la actualidad y que es el más grave de todos es el de la familia negligente. ¿Cómo es la familia negligente? Pues es una familia en la cual no hay ni límites ni autoridad, pero tampoco hay afecto, ¿no? ¿Sí? Son padres que abandonan a sus hijos, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo los abandonan? Pues muy sencillo, son papás que se abocan nomás a su trabajo, ¿no? Y los hijos, pues ahí están a la deriva, ¿no? ¿Sí? De repente a lo mejor con la tía, de repente con los abuelos, ¿sí? De repente con los amigos, de repente solos. Pero los papás no hacen ninguna función con los hijos directamente, ¿no? No quiero quitarle mérito a la parte del trabajo que la mayoría cumplen, a lo mejor, ¿no? Es muy importante que uno como papá trabaje, es necesario, es un sustento, ¿no? Entonces, está esa parte que la mayoría cumplen, pero falta mucho la cercanía con los hijos, la comunicación con ellos, ¿no? Entonces, entre menos comunicación hay, también hay menos entendimiento hacia ellos, ¿no? Menos los comprendemos,
menos comprendemos por qué actúan de diversas maneras, se nos hace más difícil poder hablar con ellos, de repente no los conocemos en lo absoluto, ¿sí? Y ocurren cosas con los hijos que ni nos imaginamos y que cuando nos dicen, nos dan la noticia de algo, a lo mejor muchas veces grave, pues nos sorprendemos, ¿no? Mi hijo, mi hija, no puede ser, ¿no? Y sí puede ser justamente porque mucho tiempo no estuviste ahí, ¿no? Mucho tiempo no estuvimos presentes en situaciones que sí nos ocupaban, pero que otra vez, muchas veces nos justificamos en la parte del trabajo, ¿no? Es algo que voy a hacer mucho énfasis y hincapié, porque lo veo mucho en la consulta, ¿no? Lo veo mucho en consulta como los papás y las mamás, la mayoría cumplen con la parte laboral y eso no se les puede juzgar ni criticar, pero falta la otra parte, ¿no? Con los hijos, ¿no? Sí. De hecho, a la mayoría de los hijos que también me toca entrevistar, los hijos adolescentes y los hijos niños, en realidad no les interesa mucho que los papás tengan que cumplir con su responsabilidad de trabajo, ¿no? Ellos tienen sus propias necesidades en las cuales dicen, oye, pues mi papá y mi mamá nunca hablan conmigo, ¿sí? No les importo, no me quieren, ¿sí? Entonces hay una disonancia muy grande en lo que sienten padres e hijos, ¿no? Todos los papás, obviamente, y con sus justas razones, te aseguran que aman a sus hijos, ¿no? Te dicen, no, pues claro, yo hago todo por mis hijos, todo por mis hijos y todos mis sacrificios son por ellos y siempre voy a hacer lo mejor por ellos, son el motor de mi vida, dicen muchos papás, ¿no? Y no lo dudo que así sea, ¿no? Pero es bien interesante cómo, a pesar de que los papás se empeñan en ser buenos papás o buenas mamás, esos mismos hijos de ellos dicen, no, a mí mi papá no me quiere. Yo siento que a mi papá no le importo, a mi mamá no le importo, ¿no? Entonces te quedas, bueno, entonces, ¿en dónde se perdió? ¿En dónde se perdió este encuentro, ¿no? De que el hijo sienta lo que el padre refiere a hacer, ¿no? Que el hijo siente que su papá lo ama, o que su mamá lo ama, o que lo entiende, ¿no? Entonces, justamente es porque ambos tienen diferentes necesidades, ¿no? Entonces, el padre o la madre se enfocan mucho en la parte de laboral y los hijos, pues, tienen más la necesidad emocional o afectiva, ¿no? O de que estén presentes ustedes. Entonces, pasa mucho esto ahorita, en la actualidad, ¿no? ¿Qué ocurre cuando no hay límites? Que es grave, ¿sí? Entonces, vamos definiendo que sí es importante los límites a modo de autoridad positiva, ¿no? ¿Sí? Ante un modo efectivo, ¿no? Pues creamos hijos intolerantes cuando no hay límites, ¿no? ¿Sí? Cuando no hay límites en la casa, pues pueden parecer hijos a lo mejor muy felices, muy satisfechos, que la pasan muy bien. Ellos van a estar encantados de que los padres no pongan límites, pero estamos creando hijos o adultos que se van a frustrar mucho al momento de salir de casa, ¿no? En la escuela no van a tolerar al maestro que les exige, no van a tolerar tener trabajos en la escuela o tener responsabilidades, mucho menos al momento de tener un trabajo ya de manera estable o formal, ¿no? ¿Sí? Hablando de un trabajo formal o de una profesión, se vuelven muy intolerantes porque en casa justamente se les permitía todo, ¿no? Entonces, les hacemos mucho daño a mediano o largo plazo a los hijos cuando les permitimos todo en casa, ¿no? Porque se quedan con la idea o con la sensación de que, bueno, pues si todo se puede aquí en casa, todo se me permite, todo se me da, pues por fuera va a ser igual. Entonces, salen con esa falsa suposición, ¿no? Los hijos o futuros adultos, ¿no? Que, bueno, pues todo tiene que ser fácil, ¿no? Y se dan cuenta que no, y se vuelven muy frustrantes, ¿no? Y se vuelven muy autoritarios, obviamente fracasan mucho en ese sentido, ¿no? Hay muchos hijos que tienen una autoestima artificial en el sentido de que los papás, pues por facilitarles todo, se creen merecedores de todo también, ¿no? Bueno, si se me da todo es que me lo merezco, ¿no? Y muchas veces no les pedimos nada a cambio, ¿no? No les enseñamos a que se esfuercen, ¿sí? A que trabajen, a que estudien, a que tengan tareas en casa también, ¿no? Entonces son consecuencias muy graves de que los hijos tengan papás sin límites, ¿no? ¿Qué podemos hacer como papás en la cuestión de límites? Pues primero que nada, en los jóvenes principalmente, que son creo sus hijos de preparatoria, es bien importante la parte de la socialización, ¿sí? Muchas veces demeritamos o pensamos que no es necesario que salgan, que no es necesario que tengan amigos, quédate en casa mejor, ¿sí? Que obviamente ahorita por la situación de la pandemia y del COVID, pues muchos han dejado de hacerlo, ¿no? Y han cambiado los modos a lo mejor de socializar, ¿no? Pero en la medida de lo posible y gradualmente sí es bien importante que sus hijos continúen socializando, ¿no? Incluso ustedes como adultos se darán cuenta, ¿no? Que los que tienen su cafecito, los que tienen su plática con el compadre o con sus hermanos o con amigos familiares, que han perdido ese contacto. Les aseguro que ustedes mismos han sufrido esas consecuencias, ¿no? De aislarse, ¿no? De no comunicarse, de no estar en contacto. Muchos hacen el esfuerzo por salir, aunque sea con cuidados o con medidas, ¿no? O sea, de ahí podemos ver la importancia de socializar, ¿no? O sea, de repente mucha gente critica, juzga, no, pues se pasa la gente, cómo sale con la pandemia, qué ocurrentes, qué irresponsables, ¿no?
Entonces, a lo mejor a nivel social o nivel de contagios, pues puede ser una responsabilidad para mucha gente el que uno conviva o salga, ¿no? Pero por otro lado, y sin darnos cuenta, les estamos haciendo mucho daño a la parte emocional con el no convivir, con el no socializar, ¿no? ¿Sí? Entonces nos hemos adaptado, ¿no? Con plataformas como esta, ¿no? De Meet o con el Zoom, de repente hay familias o amigos que hacen conferencias para saludarse, ¿no? Nunca va a ser igual, ¿no? En ese sentido, pero definitivamente sí es importante también ser responsables con la parte emocional, ¿no? Y en los jóvenes es muy importante esta parte de socialización. Entonces, conforme vayamos pudiendo hacerlo, sí es importante permitirles esta socialización, ¿no? Al mismo tiempo que socializan, es básico y de suma importancia el que tengan responsabilidades. La única responsabilidad de los jóvenes, como muchos papás creemos o muchos maestros también decimos, no es la escuela. Muchos papás decimos, la única responsabilidad es la escuela, ¿sí? Es algo que se dice mucho, ¿no? Y sí es una de ellas, ¿no? Pero hay muchas más. También tienen responsabilidades en casa, ¿no? Sí. También tienen responsabilidades con ellos mismos, ¿no? De pasársela bien, de disfrutar, de hacer amigos, de tener pareja incluso, ¿no? Que es algo que muchos papás prohíben, no, no vas a tener pareja hasta que seas adulto, ¿no? Y es algo muy normal de la adolescencia tener pareja, ¿no? Tan normal que muchos, a lo mejor de ustedes, e incluso de sus papás o abuelos, pues ya en la adolescencia ya se tenían hijos, ¿no? Sí. Entonces, es como incongruente decir, no tengas novio o novia cuando antes ya tenían hijos hasta más temprana edad, ¿no? Entonces, es algo muy normal y sano que puedan tener pareja sus hijos a esta edad, ¿no? Hijos tal vez no, ¿sí? No quiero que me malinterpreten, ¿no? Hijos tal vez todavía no sea edad de que tengan, ¿sí? Por la parte esta de que no hay recursos todavía o madurez emocional, pero pareja a manera de aprender a conocer, a relacionarse, ¿sí? A conocer el modo de pensar de otro, es importante que la haya en la medida de lo posible, ¿no? O sea, cada quien sabrá el modo, ¿no? O las reglas en casa, obviamente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué se recomienda en cuanto a los hijos? Otra vez, la parte de la empatía con ellos es muy importante porque así como para uno es importante el trabajo como papá, pues para los hijos adolescentes es importante el juego o las salidas o la convivencia, ¿no? Es el equivalente, ¿no? Si lo más importante para un adulto es el trabajo de manera estable, pues los hijos de manera estable, jóvenes, ocupan una convivencia, ocupan relacionarse, ¿no? Es lo más importante para ellos, incluso más que la escuela. O sea, más que la parte académica, la parte de socialización es sumamente importante para su salud mental o emocional, ¿sí? Entonces, algo que también que podemos ver mucho, que los hijos a veces no obedecen o no respetan a los padres, viene también de qué actitud tengo yo hacia mi propio trabajo, hacia mi propio deber como papá o como mamá. ¿Cómo viven muchos padres o cómo vivimos muchos papás o mamás? Pues quejándonos del trabajo, quejándonos del cansancio, quejándonos de lo difícil que es la vida, ¿no? Entonces, muchos papás ahora llegan a consulta y dicen, oye, pues mi hijo no quiere trabajar, mi hijo no quiere estudiar siquiera, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para que mi hijo siquiera tener una carrera? ¿Cómo le hago para que mi hijo siquiera responsabilizarse, ¿sí? Y echar frutos y trabajar de adulto? Ahorita hay muchos hijos que no quieren ni siquiera estudiar una carrera, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? No es nomás la respuesta, a la mejor fácil es, no, pues nomás les gusta la buena vida y salir, disfrutar, pero son muy flojos. Esa es la respuesta a la mejor obvia o fácil, ¿no? Pero ¿por qué tanto desinterés en el trabajo? Y algo que muchas veces no vemos es cómo influimos nosotros indirectamente en esta postura, ¿no? Un papá y una mamá que sufren mucho su trabajo, que se la llevan estresados, que se la llevan cansados, que se la llevan quejándose de los ingresos, de lo que falta, de lo que no tenemos, pues ¿qué percepción van a crear en el hijo? Pues una justamente en la cual el trabajo es malo, ¿sí? Oye, pues yo no quiero trabajar, si me la voy a llevar como mi papá, como mi mamá, pues mejor no trabajo, ¿sí? O mejor ni estudio. Mi papá estudió y se la lleva trabajando y se la lleva amargado, ¿sí? Mi mamá se la lleva gritándonos. Entonces, obviamente, desde muy jóvenes hay un rechazo muy grande hacia la parte del trabajo, hacia la parte del estudio. ¿Por qué? Porque lo que ven de resultado pues son cosas negativas mayormente, ¿no? O sea, ellos no ven los frutos en cuanto al dinero, porque no les dan el dinero a ellos, ustedes lo administran, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí ven? Pues ven mucho estrés, ven mucho cansancio, ven muy poca atención hacia ellos. Entonces, si estudiar y trabajar es para eso, pues mejor no estudio ni trabajo, ¿sí? Y tiene mucha lógica que no quieren estudiar ni trabajar cuando ven papás que sufren tanto por ello, ¿no? Entonces, más que el obligarlos a, tienes que estudiar, tienes que trabajar, que es lo que hacemos muchos papás, es, bueno, ¿qué ejemplo tengo que dar yo como papá y como mamá? Pues un ejemplo en el cual mis hijos ven que es importante el trabajo. ¿Cómo? Pues dándose cuenta que yo soy una persona también estable, ¿sí? Que estoy bien con mi trabajo, que lo disfruto, ¿sí? Y que habrá momentos en los cuales sí estoy muy estresado o estresada, pero no me voy a desquitar con ellos. Mejor hablo con mi pareja,
o con mis amigos, o con el compadre, ¿sabes qué? Pues fue una semana muy pesada, he tenido mucha carga. Pero si eso lo hago con mis hijos a manera de estrés, a manera de reclamo, pues justamente va a ser difícil que ellos quieran responsabilizarse al modo de ustedes, ¿no? ¿Sí? Entonces ahorita empiezan a haber muchas oportunidades o muchos trabajos a lo mejor inventados, ¿no? Habrán hijos que digan, no, yo voy a ser youtuber o yo voy a dedicarme a subir videos nomás, ¿no? Porque justamente lo que quieren es hacer todo lo opuesto a lo que hizo uno como papá, ¿no? Lo que mi papá hizo, pues no funciona, se le lleva de mal humor o se le lleva estresado, pues voy a crear algo nuevo, ¿no? Que a lo mejor es casi como la lotería, ¿no? Esto de los videos. Hay jóvenes que les va muy bien, pero pues a la gran mayoría, pues no, o sea, hay infinidad de jóvenes que se quieren dedicar a esto, ¿no? Pero es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Entonces sí tenemos que buscar la manera de que tengan algo más consistente, como una carrera, como un estudio, como tal, ¿no? Sí, que si bien es la única fuente de trabajo, pues sí es una base importante, ¿no? Que puede solidificar ahí algo en cuanto a habilidades y recursos, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Y eso es algo también que se plantea mucho, es reducir el tiempo de redes sociales, el tiempo de internet, ¿no? Que aquí se van a molestar muchos de sus hijos, obviamente, ¿no? Sí. Incluso de uno como papá, ¿sí? Porque pedimos mucho que los hijos no usen internet, pero ahora a veces hasta los papás lo usamos más, ¿no? El celular y la computadora, ¿no? Entonces sí hay que ser congruentes con esto. Si creo que mi hijo no use tanto el internet o no se la lleve en los videojuegos, pues yo también tengo que ser congruente en no llevármela ahí todo el día, ¿no? Al menos no delante de ellos, ¿no? Entonces sí es importante que haya límites en cuanto a tiempo, pero límites claros y límites que se cumplan sobre todo, ¿no? Porque es muy fácil decir, oye, solamente 2 horas al día en el celular, pero ni estás en la casa en todo el día, entonces obviamente tu hijo no va a usar 2 horas al día, va a usar mucho más tiempo, ¿no? Entonces tienes que estar muy pendiente de eso, ¿no? En la plática que tuve anteriormente, alguna mamá o maestra comentó que hay incluso aplicaciones para monitorear el tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor el papá que no está todo el día en la casa por su trabajo, puede monitorear con esa aplicación cuánto tiempo lleva de uso su celular, por ejemplo, su hijo, ¿no? Ah, pues hoy lleva tanto tiempo, bueno, y ya desde ahí tú puedes monitorear y no ser engañado en este sentido, ¿no? Del tiempo que usó el teléfono, ¿no? Entonces aquí no nomás es por ser autoritario el quitarles el internet o restringirles el tiempo, ¿no? Es por su salud mental, ¿sí? O sea, los problemas de salud mental están en gran parte derivados porque los hijos ahorita o las personas se la llevan metidos en internet nomás, ¿no? Y el internet no es el enemigo como tal, ¿no? Sino el no saber cómo usarlo, ¿no? El no tener un tiempo restringido en él, ¿no? Entonces, tampoco sería saludable decir, le quito el teléfono a mi hijo para que ya nunca lo use, ¿no? Es la solución más práctica para muchos papás. Ya, le retiro el teléfono, ¿sí? Pero la realidad también es que para los jóvenes ahorita, pues es una herramienta indispensable. Tan indispensable que muchos lo han ocupado para ahorita, para clases, ¿no? Tan indispensable que muchos solamente de este modo se pueden comunicar con sus amigos en la actualidad, ¿no? Muchos no pueden ver a sus amigos, pues al menos pueden chatear con ellos, ¿no? Y sí está muy bien que lo hagan, pero otra vez hay tiempos para eso también, hay que restringir eso también. ¿Qué más en cuanto a esto? Básicamente, hablar o considerar la congruencia como muy importante, ¿no? Si esperamos que nuestros hijos sean sanos o estables y uno como papá o como mamá no lo es, pues va a ser muy difícil que nos hagan caso o que seamos ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces lo más recomendable es partir de uno mismo, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo estoy yo como papá, como mamá? ¿Cómo me siento? ¿Estoy satisfecho con lo que hago? ¿Estoy muy frustrado? ¿Estoy muy cansado? Y empezar desde ahí, porque si queremos ayudar a los hijos con esta frustración o estrés, pues nos vamos a quedar con las manos vacías realmente, ¿no? Más que ayudarlos, vamos a frustrarlos a ellos también, ¿no? Entonces, es bueno empezar por uno mismo, ¿no? Ya sea a lo mejor a modo de estas pláticas, si a algunos a lo mejor les cae algún 20, no había pensado en eso, o puedo ahondar más en eso, como también a modo de cada quien llevar a lo mejor una orientación con algún terapeuta, ir a un proceso de terapia, ¿sí? Orientarse con algún psicólogo, asistir a más pláticas de esta. O sea, son herramientas que no porque me dedique a eso, sino porque lo he visto en cambios en papás y en pacientes, les ayuda mucho a orientarse, ¿no? Porque son cosas que realmente pues no nos enseñaron muchas veces de jóvenes, ¿no? O al momento de ser papás o mamás, ¿no? Entonces, es como se llama el ciclo de conferencias Escuela para Padres, es justamente eso, ¿no? Es una escuela para aprender cosas que no se nos enseñó en nuestra escuela o nuestra profesión, ¿no? Y que es muy importante, pues, para que podamos impartir esto a nuestros hijos y poder relacionarnos mejor con ellos, ¿no? Y entenderlo sobre todo, ¿no? Eso es bien importante. Muchas veces no es el cómo lo entiendo a mi hijo o por qué no lo entiendo, sino simplemente respetar que tienen diferencias en sus gustos, en sus intereses, ¿no? Va a haber veces que es imposible entender a tu hijo o a tu hija, ¿no? Y no tienes por qué entenderlo. Bueno, hay que respetar que son otras ideas, son otras cuestiones, ¿no? Pero siempre, obviamente, partiendo de una base de comunicación, de respeto, ¿no? Que también ellos te respeten a ti como papá y como mamá, ¿sí? Bueno,
Termino con eso. Igual quiero dejar tiempo para un par de preguntas. Quien tenga alguna pregunta o comentario que quiera agregar un poco más a esto, con gusto lo atendemos. Ok, pues bueno, empezamos entonces las preguntas y respuestas. Por ahí tenemos por el chat. No sé si por ahí podamos ver. Aunque yo sí, viendo todo lo que nos ha platicado y ver que tenemos ahora los tiempos cómo han cambiado y que nos han visto toda esta dinámica actual de la sociedad, de cómo se forma la familia, ¿no? Donde ambos trabajan. Pues estos cambios han, como bien dice usted, ¿no? Han traído actividades dentro de la familia, el rol se cambia tanto del padre, de la madre, donde el padre ya no nomás es el que lleva el sustento, ¿no? Sino también la madre, y también hay roles que también cambian en el padre, donde debe de también ser participativo, debemos ser más consecuentes, más trabajar a la par en las actividades de la casa. Antes pues igual no, a mí me tocó mi mamá pues trabajaba, era ama de casa, pero ahora mi esposa trabaja y sufre el mismo estrés que yo sufro de fuera, pero también mis hijas, mi familia también lo sufre. Entonces, llevado a eso, pues, usted hace rato nos hacía una recomendación. Era importante dedicarle el tiempo, pero muchas veces no entendemos eso. ¿Cuál sería entonces la manera de empezar nosotros a asimilar esa dinámica de la importancia de darle calidad de vida? ¿Cómo debemos hacer los padres o tutores, mamá, papá, para programar esos tiempos dentro de la familia? ¿Cómo lo manejaríamos? Ok, bueno, sin duda sí es importante que sí haya tiempo, y antes hablábamos, bueno, se usaba mucho el término tiempo de calidad, ¿no? Decían mucho, en parte, pues justificando esta falta de tiempo justamente, ¿no? Para estar con los hijos, ¿no? Entonces, bueno, si no puedo estar toda la tarde con ellos porque tengo doble trabajo a lo mejor, pues ¿cómo sería un tiempo de calidad? Pues un tiempo de calidad no nomás es estar físicamente, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, pues llego y estoy en la casa con ellos para cenar, por ejemplo, ¿no? Pero es bien interesante cómo, bueno, me recordó un ejemplo de una mamá que me decía, yo no sé por qué mi hijo está tan mal y tiene tantos problemas si todo el día anda conmigo. Yo trabajo todo el día, pero ella anda conmigo mi hijo. Todo el día lo traigo en el carro y no sé por qué está tan mal, me dice. Y también con el hijo y me platica, me confirma esta situación de que todo el día está con su mamá, pero ¿cómo es la situación? Pues la mamá todo el día anda trabajando en el carro, anda en vueltas, anda muy estresada, anda con el teléfono, y se anda en el carro con ella físicamente, pero nunca habla con él, ¿sí? O sea, lo trae como un accesorio más del auto, ¿no? Entonces, esta dinámica en ese sentido nos sirve para entender que el tiempo que estemos en casa, aunque sea una hora, a lo mejor en la noche, aunque sean un par de horas, que sea sin ningún distractor, ¿sí? A mí se me hace bien importante que los papás que trabajan todo el día fuera de casa, incluso se permitan prohibirse trabajar en casa, ¿sí? Con las consecuencias que eso implique, ¿sí? Bueno, pues si no, no, pues que a lo mejor me va un poquito mal mañana el trabajo porque no trabajé, no terminé la chamba. Bueno, pues también hay chamba en la casa en el sentido de que hay gente esperándote en casa, ¿no? Si no terminaste el trabajo en tu oficina, sí es muy importante que sepas que en casa también te estás esperando otra parte, en otro trabajo, ¿no? En el sentido de estar con la pareja o con los hijos, ¿no? Entonces es bien importante que los papás que trabajamos todo el día afuera nos permitamos esto. Bueno, en casa no voy a trabajar, ¿sí? Implique lo que eso implique, porque esto es por beneficio de mi familia y mío mismo, ¿no? ¿Sí? Si nomás voy a estar un par de horas en la casa al día, que sea para ellos, ¿sí? Y eso a lo mejor, si bien no va a ser recompensado como uno quisiera en el trabajo, sí va a ser recompensado en la familia, ¿no? Y como les comenté anteriormente, en realidad la mayoría le dedicamos mucho más tiempo al trabajo que a la familia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer más daño? ¿El dedicarle más tiempo todavía al trabajo, del que ya hacemos? ¿O quitarle tiempo a la familia? Pues obviamente va a ser más daño el quitarle más tiempo a la familia, ¿no? Entonces sí es importante esto. Bueno, si voy a estar nomás un ratito en la noche o en el día con mis hijos,
que sea de lleno, que sea sin distractores, que sea sin celular, ¿sí? Que sea para ellos, ¿no? No llegar estresado, no llegar molesto, ¿sí? No llegar a gritarles, no llegar nomás a preguntarles por la escuela, ¿sí? Sino incluso preguntarles por ellos, oye, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Sí? ¿Qué te gustaría hacer? O incluso ponerte en esa disposición, ¿sabes qué? Oye, ahorita ya salió el trabajo, ¿qué te gustaría hacer ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué quieren hacer? ¿Sí? O sea, porque muchas veces llega uno y impone ciertas cosas. Bueno, pues ya aquí estoy para ustedes y órale, vamos a comer, vamos a cenar. Y a veces los hijos ya habían comido y les interesa cenar, ¿no? Más bien quieren platicar algo, más bien quisieran a lo mejor jugar a algo, ¿sí? O hablarles de X tema que a lo mejor ustedes ni conocen, pero se agradece mucho que muestren interés en él, ¿no? Que los escuchen, aunque no sepan de lo que les hablan, ¿no? Entonces sí es bien importante esto. Bueno, estoy poco tiempo con mis hijos, pero estoy de lleno, ¿no? ¿Sí? No hay nada más en ese momento, ¿no? Los miro a la cara, ¿sí? Les dirijo la mirada, ¿no? Porque es bien común también el papá, mamá, que está con ellos, pero con el celular aquí en la mano, ¿no? Sí. Ah, ok. Sí. Ajá. Eso es bien común, eso, ¿sí? Yo lo veo, lo pueden ver en las calles, ¿no? No tienen que ser psicólogos para darse cuenta de esta dinámica, ¿no? Pueden ir a un parque y ver a los niños corriendo y el papá con el celular, o la mamá, ¿no? Entonces, eso obviamente, pues, no es un tiempo de calidad para los hijos, ¿no? Entonces, si vamos a estar poco tiempo con ellos, que es el caso de muchos de nosotros, pues que sea un tiempo que lo valga, ¿no? ¿Sí? Y les aseguro que no va a haber reclamo alguno y los hijos van a entender que tengan que trabajar la mayor parte del día, si les dedican esa hora, esos minutos al día, pero de lleno, ¿sí? Y de lleno, pues ya es a lo que me refería, a lo que les expliqué ahorita, ¿no? ¿Ok? Sí, pues muy bien, porque de acuerdo a lo que comenta, igual no me queda la idea de que es parte de lo que influimos, ¿no? Pues esa dinámica, esa relación también se va involucrando. Maestro Adolfo, ¿tiene alguna pregunta? A ver, sí, maestro, hágala. Ok, gracias. Como sí es importante tener autoridad, lo principal para tenerla gradualmente es a lo mejor pedir cosas pequeñas en casa, ¿no? Por ejemplo, pensando en tareas domésticas con los hijos. Bueno, si no tengo una autoridad, pues puedo pensar en un papá que permite que los hijos hagan lo que quieran, ¿no? Así lo entendería como no autoridad, una autoridad nula, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a tener un poco de autoridad. Oye, ayúdame a levantar la mesa, ten tu cuarto ordenado, ¿sí? Y ser consecuente con eso, ¿no? Porque un papá sin autoridad o una familia sin autoridad, obviamente al principio los hijos van a desobedecer, ¿no? Y van a decir, ¿por qué lo voy a hacer si nunca hago eso yo, no? O hasta se van a reír de los papás que quieren empezar a ser autoritarios, ¿no? Pero sí hay que ser consecuentes con ellos, ¿sí? Y hay que ser sobre todo muy claros, ¿no? No caer no engancharse en el enojo o en el grito o en el pleito, ¿no? Si mi hijo no obedece eso que le pido muy pequeño, va a haber una consecuencia, ¿no? Siempre, ¿no? ¿No limpiaste tu cuarto? Ah, ok, pues este fin de semana no sales, así de sencillo. Y cumplirlo, ¿no? Porque ahí viene la dificultad de los padres que nunca han sido autoritarios y quieren empezar a hacerlo. Los hijos son súper rebeldes si tardaron en ser autoritarios. Y se van a poner a tú por tú, los van a ofender, les van a decir que los odian, ¿sí? Les van a decir que se quieren ir de la casa, ¿sí? Les van a decir un montón de barbaridades que los papás se asustan y otra vez regresan al modo anterior de permitirles todo. Entonces sí hay que tener bien presente que al hijo no le va a gustar que empieces a ser autoritario o a tener autoridad, pero es necesario que la tengas, entre más pronto mejor. De hecho, eso es desde niños, ¿no? Pero si alguno con hijos adolescentes aún no lo hace, está a tiempo, pero la resistencia va a ser mucho mayor por parte del hijo, obviamente, ¿no? Entonces, sí pueden empezar a pedirles cosas pequeñas gradualmente, si es muy difícil pedirle cosas, ¿no? Pero si no las cumple, hay que ser consecuentes con que haya una consecuencia siempre, ¿no? Sin pretexto alguno. Y ser claro sobre todo, bueno, te pido esto, pero si no lo haces, va a haber esta consecuencia y cumplírsela, ¿no? Aunque se enoje, aunque llore, aunque patalee, ¿sí? No se va a morir por esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí es bien importante la parte de la consecuencia, ¿no? Porque es muy común también las familias en las cuales se ordena, se dice, se ponen límites, pero no se es consecuente, ¿no? Entonces, en realidad el hijo lo que aprende es, bueno, mi papá y mi mamá me van a pedir muchas cosas, pero no importa que no haga caso, ¿sí? No pasa nada, ¿no? Entonces es bien importante la consecuencia como tal. La que ustedes decidan o la que ustedes vean que tiene efecto en los hijos, ¿no? Porque hay hijos que dicen, pues, ¿qué tiene que no me deje salir? Tengo el teléfono. Ah, bueno, pues entonces a ese hijo le voy a quitar el teléfono ese fin de semana, ¿no? ¿Sí? O viceversa, ¿no? ¿A qué tiene que me quitar ese teléfono? Voy con mis amigos. Pues a ese le vas a quitar la salida con los amigos, ¿no? Entonces ustedes como papás tienen que conocer en qué les pesaría, qué les afectaría, qué les dolería como consecuencia, ¿no?
¿Para qué? Para que puedan ser consistentes con ello, ¿no? Entonces sí es bien importante que sea algo que a ellos les cueste, ¿sí? Y que por lo tanto implique obediencia a la siguiente oportunidad, ¿no? Que sí les cueste, ¿no? Porque si les piden algo que no tiene ningún esfuerzo para ellos, pues no les va a importar simplemente, ¿no? Entonces esa sería la manera de tener un poco de autoridad gradualmente, ¿no? No tienes que ser el padre autoritario de la noche a la mañana, pero sí es bien importante que vayan pidiéndole cosas a sus hijos, ¿no? En cuanto a escuela, en cuanto a tareas domésticas, en cuanto a favores incluso, ¿no? De, oye, se te va a tocar ir a ti al Oxxo a traer el mandado ahora, ¿no? Sí, o sea, con papás que no piden nada, ¿no? Entonces es importante que pidan eso a manera de responsabilidad con ellos. Y también a manera de comunicación también sirve mucho, ¿no? Okay. Muy bien. ¿Hay más respuestas, más preguntas, maestro José Ramón? Ok, esto es algo muy grave. Sí es bien importante que siempre que haya diferencia de ideas en la pareja, lo hablen primero ellos a solas, ¿sí? En su intimidad, no delante de los hijos, ¿no? Nunca hay que discutir diferencias en cuanto a reglas o límites delante de ellos, porque lo único que queda claro cuando discutimos delante de ellos, sí, déjalo, no lo dejes, o no seas gacho, o dale permiso, delante de ellos, esto lo único que nos va a restar va a ser autoridad a los dos, o va a ser incongruencia, ¿no? ¿Sí? Pues mis papás no son congruentes, mis papás no están de acuerdo, ¿no? Entonces, si mis papás como que son autoridad no están de acuerdo ni ellos mismos, pues ¿por qué voy a ponerme yo de acuerdo con ellos, no? ¿Sí? O sea, ni ellos entienden, ¿no? Entonces es bien importante que estas diferencias que pueda haberlas y que es normal que las haya entre la pareja, las hablen primero ellos, previo a tomar una decisión, ¿no? ¿Sí? Incluso si tu hijo o tu hija te agarra en curva y te pide a lo mejor permiso o respuesta para algo que no sabes qué decirle o cómo va a reaccionar tu pareja, es muy válido que le puedas decir, lo voy a hablar con tu papá y ahorita te comentamos, bueno, o lo voy a hablar con tu mamá y ahorita vemos, vamos a decirlo yo y ella juntos, ¿no? Vamos a decirlo él y yo juntos. Y así en vez de restar la autoridad a mi pareja, lo que estoy dando es, le estoy dando su lugar, ¿sí? Estoy dando un lugar en el cual también es importante su opinión, no es nomás lo que yo decida, ¿no? Porque los hijos son muy astutos, los hijos van a ir con el que sea más flexible o más laxo, ¿no? Si mi mamá es la que nunca me regaña, la que me dice que sea todo, pues voy a pedirle permiso a ella, ¿no? Entonces, pero es bien importante que la mamá, en este caso, no haga ver como malo al papá, ¿sí? Porque puede decir, ay, no, a ver qué dice tu papá, ¿eh? Como diciendo, pues tu papá es el gacho, ¿no? Entonces, no manejarlo de esa manera, sino, oye, pues vamos a platicarlo tu papá y yo, sí, a ver qué decidimos, ¿no? ¿Sí? A ver qué decidimos los dos, no a ver qué dice tu papá. Porque yo lo estoy poniendo en lugar también de que él es el malo, es el que no permite, él es el que no te deja, o viceversa, ¿no? Pues allá tu mamá sabe, ¿sí? Entonces, cuando hacemos eso, ¿qué es? Pues es responsabilidad de ella y lo que haga ella, pues es lo que te afecta a ti, ¿no? Es lo que te hace sentir mal. Con ella moléstate porque no te dejó, ¿no? Entonces, es mucho cambiar ese lenguaje, ¿no? Vamos a decidirlo juntos, ¿sí? Vamos a platicarlo. Vamos a ver qué decidimos tu papá y yo, tu mamá y yo, ¿sí? O sea, siempre en plural, ¿sí? Hay que pluralizar siempre esa frase, ¿no? Porque por lo general es esto, ¿no? A ver qué dice tu papá, a ver qué dice tu mamá, a ver qué decimos los dos, ¿sí? Entonces, ya que decidan los dos, ahora sí, ¿sabes qué? Tu papá y yo decidimos que sí vas a ir, ¿sí? O tu papá y yo decidimos que por no haber cumplido con tu tarea, no vas a salir este fin de semana. Pero qué gacho, mi papá. No, no, los dos estuvimos de acuerdo en eso, ¿sí? Entonces, que haya autoridad ahí mutua en ese sentido. Eso es bien importante, ¿ok? Bueno, me daré chance a mí por el tiempo para una pregunta más. ¿Okay? Adelante, José Ramón. Maestro Adolfo García tenía una pregunta. No se escucha, maestro. No se escucha su pregunta. Igual de ser posible la podría teclear aquí en el chat para verla ahí. Ok, también, maestro Adolfo. Y pues sí, todo lo que nos platica pues tiene esto, ¿no? De la mística de la familia, ¿no? Cómo debemos trabajar, socializar con los hijos, crearles eso. Y me quedo me llevo conmigo eso de que la formación que le damos pues es lo que les generamos, ¿no? Los miedos,
las responsabilidades, todo aquello que le da sus valores, ¿no? A los jóvenes y a nosotros como familia, ¿no? Igual, por aquí creo que ya está el maestro tecleando su pregunta. Entonces, bueno, pues todo esto que nos dice, pues sí nos deja y me ha gustado mucho su conferencia, licenciado. Hace rato, ahorita que nos comenta el maestro, por aquí teníamos la semblanza de usted, nada más que se nos fue el tiempo para comentarlos ahí a la audiencia. El maestro es licenciado en psicología del Instituto de los Potros de Lipton. Tiene una maestría en psicología clínica de la Universidad de Durango Santander. Él también es psicólogo clínico y psicoterapeuta del Centro de Integración de la Familia y del Adolescente, CIFA, así como también del Instituto Psicoanalítico de Ciudad Obregón, el IPCO, ¿verdad, maestro? Entonces funge también como asesor docente, ¿verdad?, en la Universidad de Durango para la asignatura de psicología bioética y pues hoy nos está acompañando precisamente con esta conferencia tan importante para los padres y para nosotros como formadores y para ustedes, para los jóvenes, ¿no?, que están en la audiencia, ¿no? Los límites y la autoridad positiva. Bueno, yo creo que el maestro por ahí tuvo problemas con el internet, por ahí se le dificultó. Entonces, pues pasamos, si no hay más preguntas, entonces pasamos a darle un reconocimiento de maestra Clarisa. Se lo voy a presentar, si nos apoya, maestra Clarisa. Claro que sí, pues agradecerle a CIFA, muy bien representada por el psicólogo Carlos García Castillo. Y bueno, me permito leer este reconocimiento que dice así: el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 197, José María Leiva Pérez Cajeme, de Providencia, Cajeme, Sonora, otorga el presente reconocimiento al licenciado Carlos García Castillo por haber impartido la conferencia virtual Límites y Autoridad Positiva, llevada a cabo el día miércoles 19 de mayo del 2021 en el marco de la Escuela para Padres de nuestro plantel. Firma una servidora en representación de toda la comunidad escolar del CBETA 197 y pues lugar y fecha, provincia Cajeme, Sonora, 19 de mayo del 2021. Pues agradecemos, licenciado, su valiosa participación y todas sus aportaciones. Yo creo que todos los padres de familia enfrentamos retos cada día, ¿verdad? A cada edad, pues necesitamos estarnos capacitando porque nuevos retos, nuevas formas, nuevos aprendizajes, con nuestros hijos, pues, y tan bueno, y en el caso de nosotros también como docentes, pues enfrentamos cada día en las aulas, ¿verdad? Entonces, pues sí, ahora sí que nos llevamos bastantes conceptos ahí importantes. Recapitulando nada más, me gustó desde el título, autoridad positiva. A veces creemos que es algo malo, ¿verdad? Para aquellos que a lo mejor no nos sintonizaron oportunamente, bueno, que la autoridad es positiva, ¿verdad? Son necesarios los límites. Y creo que esto también abarca, si bien es cierto, es escuela para padres, pero en el aula también aplica, ¿verdad? Es importante que haya autoridad, reglas, límites, y bueno, tomar todas las propuestas ahí que usted nos ha comentado, como la socialización, tener pareja, empatía, reducir el tiempo en redes sociales, ambos, ¿verdad? Tanto padres, ¿verdad? Y como los hijos y la congruencia. Y bueno, una parte, digo, ahorita que nos estamos en el ámbito escolar, bueno, cómo enfrenta el padre o la madre o ambos la actitud ante la actividad que desempeña.
qué les transmito a mis hijos al momento de platicar de mi trabajo. Yo creo que esa es una parte clave que usted acaba de comentar. Si siempre me estoy quejando, si siempre estoy platicando cosas negativas de mi trabajo, pues no lo van a ver como un espacio de desarrollo personal y profesional, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias por esta conferencia que pues hoy nos ha impartido, y bueno, esperamos tenerlo próximamente aquí con nosotros para seguir platicando, reflexionando y compartiendo ideas que nos atañen a todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo y por su atención, que veo que fue bastante. Maestros concluyeron muy bien el tema y veo que pusieron mucha atención porque lo resumieron mejor de lo que yo lo hubiera hecho, yo creo. Entonces, agradezco mucho su atención y haber estado presentes, y espero que haya sido útil para ustedes esta conferencia, haberles aportado algo. Y gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted y a CIFA, y pues bueno, vamos a continuar con este ciclo de conferencias en el marco de Escuela para Padres. Próximamente nos volveremos a encontrar en este espacio, y agradecerle pues al equipo directivo académico, maestro Benítez, maestro Adolfo García, bueno, por haber estado aquí, y los padres que nos acompañaron un instante. Vale la pena, ¿verdad?, hacer este alto para seguirnos formando cada día. Muchísimas gracias. Y bueno, el CEBETA 197 tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación.